Volvamos al principio para sanar el presente. En el amor de Hashem todo se puede realmente. Amar también es soltar, perdonar y volver a empezar. Porque cuando dos caminan con él, nada los puede dañar. Somos uno, somos Adán, Bejabá, creados para crecer, para transformar. Volvamos al principio, al diseño original, al amor de la palabra que hace, nos quiere enseñar. Permite que Él te moldee otra vez, que reconstruya lo que creíste perder. Porque en las manos de Hashem todo lo nuevo renace y florece bien. Somos uno, somos Adán, Bejabá, creados para crecer, para transformar. Volvamos al principio, al diseño original, al amor de la palabra que Hashem nos quiere enseñar. Y si caímos, Él nos vuelve a levantar, porque su amor todo lo puede restaurar. Volvamos al principio donde todo era verdad y caminemos juntos en su perfecta voluntad. Bueno, un abracito a todos los que se están conectando a esta hora de la noche, muy especial. Aquí ya estamos con nuestros panelistas de hoy del programa Adán Bejabá. Como siempre, este programa tiene mucha tela por cortar porque es resumir toda la parashá en un pedacito y siempre es complejo. Entonces vamos a comenzar. ¿Listos? Así es, amor. Le damos la bienvenida al Rab Emanuel, que hoy nos acompaña aquí por primera vez al programa. Un abrazo, mi Rab. No, un privilegio hoy estar con ustedes, qué alegría poder compartir con nuestra audiencia, contigo, mi amado Gamaliel, con mi querida Arlet, y bueno, que el Eterno hoy continúe dirigiendo nuestras vidas en todo este maravilloso estudio de la parashá de la semana. Bueno, listo. Entonces, ya arrancamos con nuestra parashá que se llama Vayeshev, que significa Vayeshev, que significa y se asentó y esta parashá está en el Sefer Bereshit, en el libro de Génesis, Perek 37, capítulo 37, 1, hasta el 40, 23. Entonces, como siempre, vamos a comenzar con un resumen bien especial. En esta parashá, Jacob se establece en Hebrón con sus 12 hijos. Ya, mejor dicho, ahí se empieza a ver que Joseph es su favorito. A la edad de 17 años es su favorito. Y los hermanos de Joseph están celosos por el trato preferencial que recibe. O sea, ya sabemos para dónde va el tema, el agua al molino. El tema al molino. No. ¿No? ¿Tampoco? No. Bueno, esperemos la sorpresa. Pero entonces ya empieza un trato preferencial, como por ejemplo el saco o la ranita, la túnica que nosotros le decimos aquí, ranita multicolor, una ranita bastante llamativa que Jacob le hizo. Entonces, aparte de eso, Joseph le cuenta a sus hermanos 2 sueños que tienen.
Y esos sueños profetizan que él está destinado a gobernar sobre ellos. Entonces imagínate, ahí empezó la burla de ellos y aumentó el odio, dice ahí la parashá, aumentó el odio de los hermanos hacia Joseph. Eso aumentó la envidia, eso aumentó todo ese sentimiento maluco hacia Joseph. Shimón y Leví planearon matarlo, pero Reuben sale con la perlita y sugiere que a cambio más bien lo arrojen a un pozo con la intención de más tarde ir a salvarlo. Él les dice a los hermanos, los apacigua, no, arrojémoslo al pozo, y él pensaba ir a salvarlo más tardecito. Pero mientras Joseph está en el pozo, Yehudá lo vende a una caravana de ismaelitas. Entonces los hermanos manchan el saco, esa túnica especial de colores de Joseph, de la sangre de un cabrito, y se los llevan al papá, se los llevan a Jacob, haciéndole pensar que su hijo más amado fue devorado por una bestia salvaje. Entonces Yehudá se casa y tiene 3 hijos. El mayor, muere joven y sin hijos. Su mujer Tamar es dada en matrimonio a su segundo hijo Onán. Onán peca al derramar su simiente y también muere joven. De ahí la palabra onanismo, que bueno, ahí vamos de pronto a tocarlo más adelantico. Y Yehudá no quiere que Tamar se case con su tercer hijo, y entonces, determinada Tamar a tener un hijo de la familia de Yehudá, Tamar se disfraza como una prostituta y seduce a Yehudá, lo seduce. Más tarde, después de estos acontecimientos, Yehudá se entera de que Tamar está embarazada y la manda a matar por infidelidad, pero cuando ella le muestra ciertos objetos personales que Yehudá dejó como garantía de pago, él admite públicamente que es el padre. Entonces, bueno, esa es la historia. Tamar tiene 2 hijos, que son Pérez, que de ahí viene la dinastía, el linaje del rey David, por lo tanto de Yeshua, y Seraj. Después de esto, Joseph es llevado a Egipto y vendido a Potifar. Ya nosotros más o menos conocemos la historia. El ministro encargado de las carnicerías del faraón, de toda la parte de lo que se conoce como las carnicerías. Hashem bendice todo lo que Joseph hace y pronto es nombrado encargado de todas las propiedades de este hombre Potifar, de su amo. La esposa, la mujer de Potifar, desea al muchacho, o sea que este hombre era bien pintica, bien así como nosotros, así mejor dicho, bien hermoso, ¿sí? Y Joseph se niega a estar con ella. Ella le dice a su marido que el sirviente hebreo trató de forzarla, de violarla, y envían a Joseph a prisión. O sea, Potifar cree la versión de la esposa y se envían a Joseph a prisión. Pero Joseph, estando en prisión, gana la confianza de los carceleros, quienes le otorgan un cargo importante en la administración de la prisión. Y estando allá en prisión, Joseph se encuentra con el maestro de coperos y con el maestro de los panaderos del faraón, ambos encarcelados por el rey, y ellos dos, a los que se encuentra, tienen un sueño cada uno. Y Joseph lo interpreta. En 3 días les dice: el maestro de coperos será liberado y el maestro de los panaderos será ahorcado. Joseph le pide al maestro de los coperos que cuando saliera, por lo que pues iba a ser liberado, intercediera por él ante el faraón. Ahí la recomendación: yo veré cuando esté por allá, se acuerda de mí, lo tengo en la buena. Y las predicciones de Joseph se cumplen. Y efectivamente el maestro de copero salió, pero se le olvidó, nada que hacer, se le olvidó. Entonces, hasta ahí vamos con la historia que venimos de todos los padres, y continuamos entonces con esta historia. Adelante, mi bebé. Así es. Pero, amor, no vamos a hablar de los celos entre los hermanos. Ok. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Yehudá, vamos a hablar de Tamar, vamos a hablar de los 3 hijos de Yehudá y de José, pero desde otra perspectiva. Porque hoy el objetivo del programa es entender la responsabilidad afectiva y emocional en la pareja. Por eso el título: el que no asume, pierde. Vamos a analizar cómo el ejemplo de los padres moldea la conducta de los hijos, y vamos a tener esa reflexión sobre cómo podemos alcanzar ese equilibrio, esa bendición en la familia a través de la Torá.
a través de la guía de Hashem y por supuesto de nuestro Mashiach, porque aquí ya entramos a dilucidar al Mashiach en la parasha, ya empezamos con los visitos. Entonces, mi querido Rafa, arranquemos porque tenemos harto material. Y tenemos que aprovecharlo a él. Sí, lo tenemos que aprovechar porque ustedes vieran, el hombre es complejo de localizar, no mentiras. Tiene mucha cosa. A todos los que se están conectando, de verdad, muchísimas gracias. Un saludito a todos. Escríbanos ahí. Por favor, compartan esta enseñanza. Y bueno, vamos a comenzar, mi querido Rap. Entonces, vamos a hablar de genética en la Torah, mi querido Rap. El programa anterior di un visito de que era genética y epigenética. No sé si sabes qué es genética y epigenética. Genética es ese ADN que tenemos todos metidos que nace con lo que nacemos nosotros, ¿sí? En ese ADN. Y la epigenética se desarrolla dependiendo del ambiente en el que se crea, más o menos. ¿Sí me hago entender, mi querido Rap? ¿Sí escuchaste el programa anterior o no? Sí. ¿Sí? Eso, muy bien, o sea, ya estás contextualizado. Bueno, entonces, aquí la Torah nos vuelve a mostrar que los patrones se heredan. Aquí vemos que Yehuda tiene 3 hijos, ¿sí? 2 de ellos no hacen lo correcto. Y nos muestra que la raíz de ese comportamiento venía del anterior, de Yehuda, ¿sí? Porque su carácter no fue trabajado. Y vemos cómo la epigenética nos muestra que esa conducta final depende del ambiente y de las decisiones. Porque en este caso hablamos un poquito de Joseph, que fue criado lejos de casa porque lo alejan, ¿sí? Ya se encuentra sin la protección de Jacob y él sí se mantiene como un sadik, se mantiene recto. Por otro lado, Tamar, con todo en su contra, actúa de esa manera, de una manera táctica, justa, y ella también cambia la historia. Entonces, aquí la Torah nos dice prácticamente, mi querido Rap y mi querido esposito, es que no todo está en el ADN. El libre albedrío es la epigenética espiritual. La epigenética espiritual, el libre albedrío. Y como lo venía contando mi esposito, todo parte desde este Bereshit. Yehuda tiene 3 hijos, Onán y Shelah. Se casa con Tamar, es el primero, pero era malo ante los ojos de Hashem y muere. Aquí vemos que a Onán se le es entregada a Tamar, pero él evita asumir esa responsabilidad familiar con Tamar. Ella la evita. Y trae consecuencias y también por eso muere. Y Shelah, por otro lado, que debía casarse con Tamar, porque Yehuda le promete a Tamar, cuando él crezca, váyase para la casa, mamita, de su papá, no me llame, yo la llamo, ¿sí? Y no la llama. Le dice, cuando crezca él, la voy a llamar, voy a hacer, bueno, van a casarse, pero Yehuda dice no, él se retracta por miedo, o sea, él niega la responsabilidad, le niega ese derecho de responsabilidad a Shelah, y Shelah también evade su responsabilidad. Tanto así que vemos que Shelah no está, o sea, no, aunque Shelah no muere, él no se casa con Tamar, pero en la historia no queda registrado nada sobre él. Nada, okay. Absolutamente nada. No, se vuelve imprescindible casi que por esa decisión que toma su papá. Entonces, vemos cómo la responsabilidad recae sobre Tamar, total e injustamente, mi querido Rap. Y de eso vamos a hablar, de esa relación entre Yehuda y Tamar, porque a pesar de que ella al principio fue su nuera, después eso cambió. Pero justamente esto nos lleva a la primera pregunta, mi querido Rap, y es esa responsabilidad emocional, el dejar de culpar al otro. Vemos aquí cómo Yehuda, después de la muerte de sus 2 hijos, decide culpar a Tamar. O sea, ella es no le voy a entregar a mi hijo Shelah porque se muere también por culpa de esta mujer, ¿sí? Entonces él no asume ese rol como padre de llamar a sus hijos y ver qué está pasando, qué pasó con qué pasó con Ann, ¿sí? Sino que él no asume eso
ni como líder ni como hombre. Entonces, ¿por qué es tan fácil tirar la toalla, mi querido Rap? ¿Por qué es tan fácil evadir esa responsabilidad? Y si lo traemos ahorita a las parejas, es como cuando nosotros decimos, si tú no hubieras hecho, si tú no cambias, tú eres el problema. O sea, eso que hacemos, tanto hombres como mujeres, que es no mirarnos a nosotros mismos, sino mirar y culpar siempre al otro. ¿Qué significa asumir esa responsabilidad emocional en pareja, mi querido Rafa? Creo que la pregunta es una pregunta muy interesante, por lo menos lleva un nivel de profundidad bastante grande. En todas las relaciones, en este caso de pareja o también las relaciones en un instante, interpersonales, una de las más graves costumbres que nosotros llegamos a tener es ciertamente de culpar a los demás por los actos que nosotros mismos tenemos. Y Judá representa a aquel padre que no quiere reconocer los errores de sus propios hijos, sino que quiere encontrar en un tercero la culpa de las diferentes circunstancias. Y esto es algo que nos sucede en el diario vivir y es el no tender a asumir la responsabilidad de lo que nos está sucediendo por nuestras propias decisiones. Nos pasa con la relación con Hashem y nos pasa con las relaciones de pareja. La relación con Hashem, normalmente estamos diciendo, Dios, yo no entiendo por qué me está pasando esto. Es que yo no comprendo por qué me está pasando. Y es una gran mentira porque en el mundo nosotros sabemos que hemos cometido diferentes errores y que hemos venido haciendo cosas que son contrarias a la voluntad de Dios y que por ello estamos asumiendo también una consecuencia implícita en nuestras vidas. Entonces, cuando somos conscientes de esta parte, es que empezamos a asumir responsabilidad. Antes de eso es imposible asumir una responsabilidad, porque siempre vamos a tender a culpar a un tercero de lo que es nuestra propia responsabilidad o nuestra propia culpa. También eso se ve reflejado, como lo decíamos, en las relaciones de pareja, y es tender a culpar a los demás de las cosas que nosotros mismos hemos venido haciendo. Entonces yo no soy capaz de darme cuenta que, voy a poner un ejemplo, ¿no? Y eso pasa muchísimo en las parejas, uno descuida la relación y la otra persona empieza a tener pues, una reacción acorde a esos descuidos, en las expresiones del amor, no sé, qué sé yo, en tantas cosas que puede llegar a pasar y después decimos, es que es tu culpa no es la culpa mía porque yo no tengo una responsabilidad a nivel afectivo, no tengo una responsabilidad dentro de la relación que he asumido. El no asumir una responsabilidad va a traer que temprano consecuencias en nuestra vida. En este caso, nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de es cortado por su comportamiento y en el caso de Onán es cortado por su comportamiento. Sin embargo, Yehudá tiene miedo de que pase con Shelah lo mismo que había pasado en este caso con y con Onán, porque no quiere reconocer que la consecuencia de aquellos muertes viene por el pecado de sus propios hijos y no directamente por la vida de Tamar. Es decir, Tamar no es la culpable de la muerte de ellos. Ese es uno de los puntos principales que podemos llegar a analizar. Ok, mi querido Rap. Ahora partimos a otra cuestión y es esa responsabilidad afectiva. Ya hablamos de esa responsabilidad emocional, ahora hablemos de la responsabilidad afectiva. El no abandonar, el no retraerse. Aquí vemos que Yehuda no cuida bien su relación con Tamar, ¿sí? Y él promete algo, que es entregarle a Shelah, y él la deja en lo que llamamos una pausa emocional, lo que literalmente se conoce como ese abandono afectivo. ¿Cómo se da en las parejas cuando las promesas no se cumplen? Esos silencios prolongados cuando entramos en una pelea o estamos en un disgusto o en algo que nos incomoda. Cuando evitamos hablar de lo que no nos duele, cuando no nos sentimos en esa zona segura, y tomamos la opción de alejarnos en vez de resolver. ¿Cómo podríamos entender qué es esa responsabilidad afectiva? ¿Cómo es evitar ese abandono afectivo que solemos tener en la pareja? Si habláramos del principio real, de lo que implica o de lo que significa en este caso el verdadero amor,
que hace referencia a la responsabilidad afectiva y emocional, pero centrándonos en la responsabilidad afectiva en este punto, el verdadero amor no en ninguna circunstancia lastima al otro. El legítimo amor, ese amor que viene de Hashem, bajo ninguna circunstancia llegaría a causar que la otra persona sienta dolor de cualquier forma o de cualquier manera, en ninguna circunstancia. Por lo tanto, el verdadero amor cumple lo que promete. El verdadero amor entrega lo mejor de sí mismo en todos los sentidos. Es aquel que en algún momento se manifiesta en las diferentes expresiones del amor, en el tiempo, en el servicio, en las palabras, en los detalles, en lo físico, y entrega lo mejor de sí mismo. Cuando yo amo, es imposible que yo tenga un silencio prolongado con la persona que amo. Eso sería completamente absurdo. Y sería absurdo porque yo estaría buscando lo mejor para esa persona. ¿Cómo yo podría estar amando a alguien y buscar un silencio prolongado? El silencio puede llegar a ser una herramienta para acalmar mis emociones, pero nunca puede ser un silencio prolongado en el cual yo lo que terminaba haciendo es finalmente lastimando a la persona, porque una de las cosas que más puede llegar a doler dentro de cualquier tipo de relación donde existe verdaderamente amor es el silencio, porque el silencio lo único que marca es una distancia, y la distancia no hace parte del verdadero amor. El verdadero amor busca siempre una reconstrucción y una unión constante. Por lo tanto, cuando yo estoy diciendo que amo a una persona, busco a la mayor brevedad posible resolver los inconvenientes que yo puedo llegar a tener con dicha persona. Evadir las charlas incómodas también es una forma de mostrar irresponsabilidad a nivel afectivo. Porque siempre, y esto es un principio a entender, vamos a ser diferentes. Y vamos a ser diferentes porque habrán cosas que a mí me gusten de ti, habrán cosas que no me gusten definitivamente de ti. Habrá cosas de las cuales en tus expresiones de emoción y sentimientos yo me sienta agradado y habrán cosas que definitivamente tampoco me gusten. Pero cuando yo no tengo una responsabilidad afectiva, lo que hago es evadir las charlas incómodas y utilizar una palabra del hebreo de una de nuestras moedim, pasar por alto. Y las cosas importantes como los diálogos, y más cuando se trata de desacuerdo, no se pueden pasar por alto. Hay que expresar lo que se siente, hay que expresar lo que en algún momento estamos viviendo, hay que saberlo expresar, pero hay que decirlo. Las cosas que no se dicen, en muchas ocasiones damos por hecho de que la persona que está a nuestro lado, nuestra pareja, de alguna forma lo va a notar. Y lamento informarte que ni somos profetas ni adivinos. Es necesario expresar, es necesario decir, es necesario hablar. Sabes, no me gustó cómo cerraste la puerta. No me gustó cómo me dijiste tal cosa. No me gustó una mirada que me hiciste. A veces son cosas tan inconscientes que ni siquiera nos llegamos a dar cuenta de lo que ha sucedido, pero el otro está teniendo una herida. Y si no la expresa, se convierten en esas pequeñas zorras que finalmente van matando una relación desde adentro, porque existe una falta de responsabilidad afectiva. Y por último, lo que tú decías, el aspecto de estarnos alejando, que es otra de las cosas que hoy en día infortunadamente más vemos dentro de las relaciones actuales, y es la falta de podernos mantener en una estabilidad o en una persistencia dentro de una relación, porque se nos ha enseñado que si una persona no es absolutamente igual o idéntica a nosotros, lo mejor es alejarnos, y eso es una absoluta falacia. Debemos entender que nadie será igual a nosotros, nadie va a pensar 100% como nosotros, nadie va a actuar 100% como nosotros, nadie se va a comunicar 100% como nosotros, pero debemos aprender a evaluar si dentro de esa relación, en medio del acercamiento, podemos llegar a acuerdos en los cuales haya una sana convivencia que nos permita la edificación de la misma. Sí, es que es increíble, Rab, cómo esta relación entre Yehuda y entre Tamar, a pesar de que eran en ese momento, no eran parejas, sino eran como, era la nuera, o sea, es increíble cómo ellos empiezan como a mostrar estos patrones antes de llegar a lo que ellos llegaron. Mi querido Rab, aquí vemos algo porque es por eso que hice esa pequeña acotación, y es que llega Yehuda, ¿sí? Y él
sin saberlo. Y Tamar, al ver que él no la llama para poder estar con Sheila, ella toma una decisión y se dice, voy a vestir de prostituta. Y, y vemos como un Yehuda llega a un lugar, la ve y decide acostarse con ella. Él toma esa decisión impulsiva en su decisión. Y bueno, ella ya lo conoce, sabe que no puede hablar porque no se le da, o sea, cuando leemos la parasha vemos que no se le da la oportunidad a Tamar de hablar, ¿sí? Solamente se le ordena. Y ella dice, bueno, ya voy a coger estos elementos para cuando, para cuando me toque tener esa prueba. Entonces, eh, él se acerca a Tamar sin saber quién es, ¿sí? Él llega a ella y ya, él decide ya dejar así, lo que conocemos, deja así. Vemos a un Yehuda que toma decisiones sin pensar, impulsivo, y que digamos que pretende ser esa persona que dice, aquí no pasó nada. Esa responsabilidad en esas decisiones, cómo poder llegar a no fingir, a no huir y a no tener esos comportamientos en nuestra pareja, porque suelen repetirse bastante, ¿no? Saber, no darnos cuenta que eso nuestros actos tienen un efecto, como que eso no es conmigo, el huir, lo que hace en este momento Yehuda con Tamar. Yo creo que entrando a ese tema, que tú lo expones allí como esa responsabilidad dentro de las decisiones, es interesante porque tocaste los tres aspectos del Nefesh. Tocaste las emociones, la responsabilidad emocional, tocaste la responsabilidad de los sentimientos y estás ahora tomando el aspecto de la responsabilidad a nivel de las decisiones que se encuentra acá en lo que nosotros llamamos la capacidad de decisión o del libre albedrío. Y es muy interesante, uno de los aspectos que tomas allí es el tener en cuenta qué impacto van a tomar o va a tener más bien las decisiones que yo tome. Últimamente y durante muchos años he escuchado a la gente dar consejos muy interesantes, pero que son un poco contradictorios a nuestra forma de fe, cuando dicen, escucha tu corazón. Entonces, escucha tu corazón y haz lo que tu corazón te dicte. Pero es curioso porque el libro de Mishlei nos dice que no hay nada más engañoso que el corazón. De todas las cosas, el corazón es engañosísimo, porque el corazón un día siente una cosa, el otro día puede llegar a sentir otra, pero tengas en cuenta que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Es por eso que el amor no tiene su base en solamente el corazón, sino que parte desde la conciencia, la capacidad consciente de decidir algo. Y es una decisión que genera un impacto positivo o negativo, dependiendo de lo que nosotros podamos llegar a decidir en el contexto de nuestras vidas. El entender qué impacto puede llegar a tener una decisión, y más a nivel de una relación de pareja, es uno de los aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta todos los días, porque todos los días tomamos decisiones. El punto es, esas decisiones son motivadas por mis emociones, esas decisiones son motivadas por mis sentimientos, o esas decisiones son llevadas por una capacidad consciente que me lleva en algún momento a dilucidar o a dimensionar lo que puede llegar a pasar por ello. Voy a poner un ejemplo sencillo. Habrán cosas que no nos gusta, que no nos va a hacer sentir bien de nuestra pareja en cualquier momento de la vida, ¿no? No conozco una sola pareja que haya pasado años dentro de su relación y no hayan tenido en algún instante quizás una discordancia en sus conceptos o en su manera de ver algún tema. Pero el punto es cómo expreso esas discordancias, cómo expreso aquellas cosas que no me gustan. Las expreso desde la emoción, tú sí eres bruta, pero es que no te das cuenta de lo que estás haciendo. Y a pesar de que he expresado lo que pienso, no lo he expresado desde la conciencia, lo expresé desde la emoción que me llevó a herir a una persona. O desde el sentimiento, cuando me dejo llenar de los celos
y digo un montón de cosas que vinieron a mi cabeza, pero que no tuve la capacidad de dimensionar si eran una realidad o no. O cuando hablo desde la conciencia. Y entonces evalúo si mis sentimientos y mis emociones tienen una coherencia en correlación a lo que voy a expresar y qué consecuencia puede llegar a traer. Y basado en ello me expreso de una manera cuidadosa, cuidando cada una de esas palabras para no lastimar a la persona que amo. Y nos damos cuenta de Judá tiene una decisión impulsiva en la cual no tiene capacidad de dimensionar lo que puede llegar a suceder. Y eso es uno de los aspectos que más enseñamos, por lo menos dentro del contexto torágico, y es no actúes por emoción, no actúes por sentimiento, actúa por conciencia. ¿Qué podría llegar a pasar si yo hago esto? ¿Qué podría llegar a suceder si yo hago esto? En cualquier decisión de nuestras vidas. No es esconder lo que en algún momento sucede, porque todos los días vamos a tomar decisiones e inclusive nos vamos a equivocar. No somos exentos de equivocarnos. Podemos inclusive llegar a dimensionar múltiples escenarios y en medio de cada uno de ellos poder llegar a cometer errores porque estamos en un mundo en el cual podemos llegar a fallar. No somos perfectos, pero el punto no es esconder el error. El punto es enfrentar. Y la capacidad de enfrentar es la que nos lleva a evolucionar. Porque nos podemos equivocar. En medio de una relación de pareja, no sé, qué sé yo, se nos olvidó contarle a nuestra pareja algo y más adelante pasamos un momento de incomodidad porque la pareja nos va a decir, oye, ¿por qué no me contaste? ¿Hay un error de comunicación? Claro, definitivamente lo hay. Pero el punto es no ocultar lo que ha sucedido, sino enfrentarlo. ¿Sabes qué? En mi vida tienes toda la razón, se me olvidó, fue un momento de descuido, perdóname, se me había olvidado comentarte, pasó esto y esto y esto. Las cosas se pueden en algún momento reparar. Y por último, el punto que tú ponías aquí, el pretender que no pasa nada. Eso es uno de los peores errores que podemos llegar a cometer en la vida. Y es aquí en Colombia sería deje así, ¿no? Deje así. La vista gorda. Sí, deje así, como si no hubiera pasado nada, y todo en la vida va a traer una consecuencia positiva o negativa, pero todo en la vida nos va a traer una consecuencia, y cuando somos conscientes de eso, no dejamos así, porque entendemos que eso es un gigante dormido que tarde que temprano va a despertar y nos va a traer una gran sorpresa. Mientras que cuando nosotros nos anticipamos a la solución de un problema, hablando las cosas con la verdad, vamos a tener en algún momento, como dicen acá en Colombia, el sartén por el mango, porque independiente de la falta cometida, estamos haciendo las cosas de manera correcta para poder rectificarlas. Todo con Emet, con verdad. Así es, mi querido Rap. Tú dijiste, nombraste 3 aspectos. No actuar por emoción, no actuar por ¿qué? Son 3. Por sentimiento. Ni por emoción ni por... No actuar por emoción, no actuar por sentimiento, actuar con conciencia. Anótenla. Esas 3 son, mejor dicho, la base de todo. Tú ahorita dijiste algo y es admitir un error, mi querido Rap. Y es aquí donde todo cambia. Porque cuando uno lee esta enseñanza, esta parashá, uno dice, wow, aquí es el momento más grande de Yehuda, que es admitir el error. Porque él llega y le dicen, su nuera se puso de loca, no sé a dónde es que estaba metida y está embarazada. Y él dice, sáquenla y al fuego, quémenla de una vez. Y ella dice, bueno, aquí ya vamos a sacar lo que dejé como prenda. Y le muestran las cositas, mire lo que usted hizo, señor, asuma. Y ahí es donde reconoce frente a todos y dice, ella es más justa que yo. Y eso cambia todo, mi querido Rap, cambia todo, cambia descendencia. Es que ahí ya viene el linaje, o sea, ella tiene 2 mellizos de él, o sea, cambia todo. O sea, qué tan importante como pareja es admitir ese error. No solamente es ese acto de grandeza, porque muchas veces aceptar un error lo llevamos como ese acto, esa es como una derrota. Pero no, eso nos muestra en Yehuda que cambia ese
él cambia su liderazgo, o sea, le cambia su perspectiva, llega a él ese liderazgo emocional, esa valentía de aceptar el error y empieza a aparecer en él esa humildad real, ¿no? Y es decir, me equivoqué, actué desde la impulsividad eh, y tampoco la escuché, porque él no la escuchaba. Entonces, ¿cómo vemos esto tan bonito, mi querido Rap? Porque yo no me iba a imaginar que, pues, Yehuda iba a terminar con Tamar. Eh, y ellos terminan siendo socios de esa restauración. Es increíble cómo todo se, se combinó. Y ese es el momento en el que Yehuda como que corrige, trae ese ticum. Es admitir ese error, mi querido Rap. ¿Por qué es tan difícil admitir ese error? ¿Por qué es tan complejo? ¿Qué es lo que debemos hacer para tener esa retroinspección y como dejar esa terquedad de culpar lo que hablábamos ahorita, sino, o sea, ¿cómo hacemos para no llegar a ese extremo de perder 2 hijos y de cometer tantos errores y darnos cuenta como a tiempo? No sé, es que tengo muchas preguntas. No sé, amor, ¿tú cómo lo ves? Pues yo veo 2 momentos en que Jacob llegó a esa cumbre de pedir perdón o de reconocer algo, y fue cuando Esav, cuando se humilló, Sí. que con miedo y todo, fue. Y se acercó y Esav lo recibió con bendición. Y ahora, en este momento, viene y Yehuda. reconoce, Sí. bueno, Jacob, yo creo que eso, como tú lo dices, la epigenética y todo eso se transmite y todo eso, pues prácticamente ese reconocer viene allí de Jacob y en Yehuda viene ese momento de reconocer, y lo que tú dices es tan importante porque de uno de esos hijos es que viene el linaje del Melech David Sí. y de Yeshua. ¿Sabes qué fue? Que él abriera los ojos así, ¡pum! Y ya, vino la transformación. La transformación total. Yo creo que un aspecto que ustedes tocan y me parece muy importante y más para las relaciones de hoy en día es que muchas veces nos cuesta admitir nuestros errores por una simple cosa y se llama orgullo. El orgullo de no estar equivocados. Y esto nada más muestra lo poco que existe dentro de nuestras vidas a nivel de nuestra autoestima. Porque una persona que tiene una buena autoestima entiende que aceptar un error no es cuestión de una humillación, es todo lo contrario. Es un acto de grande valentía, es un acto de grandeza. Aprender o comprender que admitir un error es un acto de grandeza es lo que nos permite en algún momento escalar en la vida. Porque nadie más puede ser en algún instante tan bajo de entendimiento que aquel que viendo el error se sostiene el error porque tiene un orgullo tan grande que no quiere en algún momento, abro comillas, perder una discusión. Y esto ha hecho que matrimonios se destruyan porque lo asumen como una competencia de quién tiene la razón. Y en varias ocasiones he tenido la oportunidad de dar esta enseñanza, que cuando uno tiene una sana discusión con la pareja, uno no está compitiendo por quién tiene la razón. En una sana relación, uno está buscando la solución. Y cuando uno está buscando la solución, no existe una capacidad de competir para encontrar quién tiene la razón. Existe la capacidad de buscar una solución a la problemática. Y si tú tienes la solución, pues yo admito que tú tienes la solución y que finalmente yo estoy equivocado, porque no me interesa estar mal contigo, no me interesa tener la razón, me interesa poder tener una buena relación contigo. Entonces, lo primero que debemos quitar de nuestras vidas, y más en una relación, es el orgullo. Si el orgullo habita dentro de una relación, esa relación está condenada al fracaso tarde que temprano, porque siempre va a haber una parte que quede en una frustración absoluta, porque a sabiendas de la verdad, el otro no es capaz de admitirla, porque dentro de su corazón lo único que tiene es una capacidad de competir por la razón. Sin embargo, vemos que en el caso de Yehuda,
logra en algún instante admitir los errores que ha cometido. Y es en el instante en el que existe una aceptación del error, que existe un cambio total dentro de su vida y dentro de la descendencia que viene, en este caso, a través de esta mujer maravillosa que es Tamar. Cuando nosotros vemos este punto, entendemos que una mala circunstancia puede inclusive terminar en una bendición cuando existe la capacidad de admitir un error. Yo me puedo equivocar, pero cuando soy capaz de admitir que me he equivocado, Hashem tiene misericordia de mí y transforma aquellas cosas que son o que eran malas en su momento, las transforma para algo positivo, para algo bueno dentro de mi vida. Pero cuando yo me sostengo en el error, que se llama soberbia, Hashem me mira desde lejos y aquello que en algún momento Él podía traer para mi vida de bien no lo puede dar, no porque inclusive ni siquiera es porque no quiera, es porque no se puede. Porque tú te agarraste del orgullo, te agarraste de la soberbia y es imposible que la bendición llegue a tu vida. Así que en conclusión, referente a este punto, podríamos llegar a decir, Hashem tiene grandes cosas para tu vida. Hashem tiene grandes cosas para tu relación. Hashem tiene grandes cosas para tu pareja, para aquellas cosas que tú has emprendido, pero necesita que haya humildad dentro de ti para aceptar los errores que has podido llegar a cometer. No busques culpables, porque ya lo aprendimos arriba. No busques si es, en este caso, la persona, si es Tamar la que ha cometido el error para que sus hijos mueran. Mírate a ti mismo, mira en qué has fallado, mira qué errores has cometido, deja de buscar culpables donde no los hay, mírate a ti mismo tus propios errores, acepta tus propios errores y recibe la bendición que Hashem te quiere entregar por haber sido una persona capaz, humilde, valiente, para poder en algún momento aceptar lo que estaba equivocado dentro de tu vida. Ay, bueno, trabajar sobre la soberbia y el orgullo son dos palabras que son difíciles de digerir, pero que debemos aceptar, porque pues ese es el gramito que no nos deja ver realmente lo que está pasando en nuestros hogares. Pero qué bonita, no, es que esa historia, esa enseñanza es muy bonita. Mi amor. Bueno, la pregunta sería, ¿qué aprendió finalmente Yehudá? Para nosotros los hombres, ¿qué es lo que podemos aprender? Lo primero que podemos aprender es que no debemos culpar siempre al otro. No debemos culpar siempre a nuestro semejante, empezando por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros familiares y también por las personas. Las personas, eso se ve en la cotidianidad. Justamente es entender que si yo no reconozco, que el orgullo es como el mal aliento. ¿Sí? ¿Sabes cómo es el mal aliento? Todo mundo se da cuenta que uno lo tiene, menos uno. Entonces, cuando uno es orgulloso, todo el mundo se da cuenta que uno es orgulloso, menos uno. Por eso el primer paso para vencer el orgullo es uno mismo reconocerlo. Entonces, no es culpar siempre al otro. Siempre uno pierde cuando culpa a los demás. Lo segundo es aprender liderazgo emocional. El liderazgo emocional no consiste en mandar, en decirle a esta persona que haga lo otro, lo uno, sino en empezar por uno mismo, en admitir, en reparar, en enfrentar la verdad. Por eso es tan importante cuando uno escucha la reflexión de la Torá en cada día, en cada Shabbat, no decir, uy, esto está propio para tal persona, esto está propio para tal otra, sino esto en qué a mí me desacomoda, en qué a mí me tiene que enfrentar con la verdad. Y un tercer punto es poder aprender la paternidad real. La paternidad real no consiste en abandonar la responsabilidad, no consiste en eso, es a partir de la rectificación que hizo allí Jacob, es que se da el fruto y viene Pérez, y ya lo dijimos anteriormente. Amor, fruto. Es que dijiste Jacob y es Yehudá. Perdón. Yo los tengo aquí cruzados. Sí. Gracias, mi amor. Gracias. Perdóname. Reconozco mi error. Eso, muy bien.
A partir Primer punto, un punto. sí, ya. A partir de mentira. esa rectificación que hizo Yehudá, nace Pérez. Ujú. Bueno, seguramente Hashem hubiera podido hacerlo por otro lado. Pero ¿por qué Hashem escoge todas estas? Es como lo de Ruth y vos, ¿no? Más adelante. ¿Por qué Sí, escoge? ¿Por qué a través de errores que nosotros cometemos, Él convierte y transforma esos errores cuando nosotros nos disponemos y cuando nosotros somos humildes, no Mm. orgullosos? Él transforma esos errores en tal bendición como el nacimiento de Pérez, que ya lo dijimos, viene todo el linaje y descendencia de Melech David. Qué lindo eso, ¿no? sí. Cuando un padre repara su comportamiento, cambia el destino completo de su familia, de sí mismo y de su familia. Y uno no sabe hasta cuántas personas más en Y la su entorno, congregación, todo. en la mishpajá, en la Mm. familia de la congregación también pasa mucho. Cuando nosotros cambiamos y somos humildes, hasta la misma congregación, la misma familia, la misma sinagoga es bendecida y es levantada por eso. También en el entorno laboral y todo eso. Entonces, en Bereshit 38:26, que hace parte de la parashá, Yehudá dice, ella es más justa que yo. Él reconoce la importancia de asumir esa culpa y rectificar. Porque ella iba con todo, era matarla, ¿no? Y dio Sí, la orden. al fuego. Pero después viene la prueba, viene la prueba de fuego, que es reconocer. Y públicamente él dice, ella es más justa que yo. Ahí el principio general es lo que se conoce como medida por medida, que es midah kner midah. La responsabilidad de la medida por medida es traer justicia. Y eso trae justicia y bendición cuando uno empieza a corregir lo que no hizo bien, uno empieza a enderezar eso y ahí empieza a ver esa bendición. Así es, así es. Entonces, mi querido Rap, aquí ya hablamos sobre la pareja. Definitivamente Tamar y Yehudá nos enseñaron hoy muchas cosas. Pero también vamos a ver este ejemplo, ¿sí? En la, en este comportamiento que tuvieron los hijos de Yehudá. Y vamos a hacer una pequeña comparación con Joseph, el hermano de Yehudá. Porque es importante ver, ya vimos lo de la pareja, ahora veámoslo en nuestros hijos, mi querido Rat, porque Joseph, el hermano de Yehudá, el menor, él es vendido, él es separado de su padre, él es acusado falsamente, él es encarcelado injustamente, lo leímos ahorita en la parashá, a él lo traicionan constantemente, eso no es solamente uno, son varias veces. Pero aún así vemos un Joseph que se mantiene firme. Él no se victimiza, no culpa, no vive culpando, no usa ese trauma como excusa. Ay, es que a mí todo esto que me está pasando, es que yo... Sino que lo dice Bereshit 39:2, dice, Hashem estaba con Joseph porque Joseph estaba con Hashem, ¿sí? Él elige integridad, él elige ese dominio propio, él elige dominar sus impulsos. La integridad lo vemos en la administración que tuvo allá cuando llegó con Potifar, ¿cierto? Ahí vemos cómo la integridad de él se mostró. Ese dominio propio lo vimos cuando la esposa de Potifar se le acerca a él, se le insinúa y él dice no. Él mantiene esa identidad, él mantiene el propósito en su vida, la tiene clara. Él también es un hombre disciplinado porque vive con propósito, él lo sabe. Y él asume esas responsabilidades incluso cuando no las tenía. Vemos en toda esa historia, en toda la historia de Joseph, todo esto en él. Y vemos un Joseph que llega a esa cima, que llega a ese propósito, porque incluso en la oscuridad él decide vivir como un sadí, como él decide tener ese liderazgo, esa bendición y esa restauración en su vida. Y vemos esa comparación de este Joseph y vemos los hijos de Yehudá, mi querido Rap, que no asumen, no rectifican, no enfrentan, no maduran, ellos evaden. Y vemos cómo ese resultado llega y es esa muerte emocional, moral y física. Ese daño tan tremendo que le podemos hacer a nuestros hijos
es complejísimo. Mi querido Rap, ¿cómo llegar o cómo poder cambiar esa epigenética? ¿Qué debemos hacer en esa epigenética nosotros como padres? Ya sabemos que obviamente nuestras palabras son más fuertes nuestros actos que nuestras palabras, definitivamente. Pero, ¿qué podemos hacer como papás para corregir eso que pasó con los hijos de Yehuda y lo que pasó con Joseph? Porque bueno, en ese momento Joseph no se había casado, no había tenido hijos, es el hermano de Yehuda, pero hay una diferencia muy grande. Son hijos del mismo padre, son hijos de Jacob, pero tienen esta epigenética diferente. Ahí es donde viene la capacidad de libre albedrío, que es la capacidad de elección, porque la formación que recibieron, indudablemente, los dos son hijos de nuestro padre Jacob, los dos son hijos de nuestro padre Jacob, e indudablemente recibieron las mismas enseñanzas. Pero ¿qué pasa en el uno y qué pasa en el otro? Y por qué existe una alteración de comportamiento que posteriormente repercute en los nietos de Jacob, que son los hijos, en este caso, de Judá. ¿Qué es lo que sucede? Existe, la primera parte es las enseñanzas que nosotros transmitimos. Hay dos maneras de poderlas recibir. En el español se habla de que existe la capacidad de oír y la capacidad de escuchar, que son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros todos los días estamos oyendo un montón de cosas, de sonidos, el sonido de la moto, del carro, de la licuadora, de un montón de cosas. Todos los días estamos oyendo muchas cosas, pero escuchar hace referencia a esa capacidad de introducir información dentro de mí que para mí es relevante, que para mí es importante y que la quiero llevar a mi vida práctica. Las enseñanzas que posiblemente nuestro padre Jacob dio, y más porque se especifica en la Sefer Zahar, en el libro de Justo, también donde hace una recopilación de parte de la vida de nuestro padre Jacob, es que a todos sus hijos les instruyó en los principios de vida, en lo que deberían haber hecho. Pero nos damos cuenta que Joseph escuchaba las palabras de su padre, mientras que sus hermanos no estaban atentos. Para muchos de ellos es ese pensamiento irrelevante y eso lo podrás notar en la actitud. La actitud es el determinante de lo que sí me interesa y de lo que no me interesa. Cuando a mí me interesa algo, yo estoy atento porque estoy escuchando. Cuando a mí no me interesa algo, yo estoy acá. Ajá, sí, claro. Oh, sí, cómo no. Pero en el fondo no estoy escuchando, simplemente oigo, es ruido para mí. Y eso se viene a ver reflejado en la vida de Judá, quien no tiene una responsabilidad para asumir las consecuencias de sus actos, y que se ve reflejado en la vida de sus hijos, quienes empiezan a copiar el ejemplo de su padre. Su abuelo podría dar los mejores sermones de este mundo, pero finalmente mis ojos están puestos en mi papá. Ese papá que me está mostrando a través de su ejemplo que no tiene responsabilidad ni emocional ni afectiva. Y como él no la tiene, pues yo tampoco la voy a tener, porque ¿por qué voy a hacer algo de lo que en algún momento estoy aprendiendo a través del ejemplo de la vida de mi propio padre? Esto nos lleva a meditar en la responsabilidad que tenemos de ser coherentes entre nuestras palabras y nuestros hechos. Podemos hablar de Torah divinísimo, pero si no la llevamos a la vida práctica, antes estamos negándola con nuestros propios hechos, estamos haciendo que la Torah se corrompa a través de nuestra propia práctica. Es necesario que todo lo que nosotros replicamos con palabras se vea reflejado en nuestros propios hechos. Yosef muestra esa vida de integridad, muestra que es un sadik, muestra que es un justo, que llegó a entender tanto las palabras de su padre Jacob, que aún estando en un lugar apartado donde no tiene supervisión de nadie, bien citabas tú el libro de Bereshit en el Perek 39, Pasuk 10, donde hace referencia a que Yosef estaba con Hashem y Hashem estaba con Yosef, porque existe una relación verdadera, una convicción real y no solamente un pensamiento que finalmente se viene a convertir en una apariencia. Ahí tocaste un punto muy importante y es, tú vives tu relación con Hashem como papá y como mamá. Tú sabes que la tienes. Pero yo creo que lo más complejo es ver que tus hijos, o sea, aquí, por ejemplo, Jeremy,
él se acuesta y él dice, mami, oremos. Y a veces cuando yo no puedo orar con él, le digo, ora tú. Y le digo, tú, y yo a él le hablo y le digo, tú tienes que empezar a formar una relación con Hashem, porque si yo no puedo orar contigo porque tengo cosas que hacer, tú debes empezar a formar esa relación con él. Pero a veces es complejo como papás porque, porque mi oración más sincera es Hashem, que él pueda conocerte y que él pueda entender quién eres tú, que él pueda tener esa relación. Pero a veces yo me pregunto cómo hacer, porque tú haces tu esfuerzo como papá, pero ¿qué podríamos hacer como padres aparte de, obviamente, de orar, aparte de hacer shaharit, mija, el arbit, aparte de escuchar enseñanzas, porque ellos a veces ven que uno escucha enseñanzas, o sea, ¿cómo hacer para que nuestros hijos puedan tener esa comunión con Hashem, que ellos entiendan quién es Hashem, que ellos entiendan quién es el Mashiach? ¿Cómo podríamos, qué pautas, qué podríamos hacer para que ellos empiecen como a tener esa relación, sin obligarlos, sin que ellos sientan que deben acercarse a Hashem? Existe la etapa de formación, que es la etapa primaria y en la cual nosotros debemos aprovechar para que nuestros hijos entiendan las cosas. Y es el inculcarles a través no solamente del conocimiento, sino de la práctica nuestra. Demostrar que eso es una realidad. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo le digo a mis hijos, tú tienes que hacer shaharit, tú tienes que hacer minjá, tú tienes que hacer arbit, porque ese es el mandamiento que Hashem nos entregó a nosotros, pero no me ven a mí hacerlo, a pesar de que yo se los pueda llegar a inculcar, pues es incoherente lo que yo les estoy diciendo. O lo hago, pero lo hago con una pereza impresionante, o lo pospongo porque es que ahorita la película está muy buena. Entonces les estoy demostrando que hay otras cosas que son prioridad y que no es Hashem. Y si yo mismo no estoy dando ejemplo de lo que verdaderamente es prioridad, no puedo llegar a exigirles a ellos el día de mañana que las cosas de Hashem sean prioridad para ellos, porque yo mismo no soy un ejemplo de lo que estoy en algún momento inculcando. El ejemplo siempre va a ser la herramienta más sencilla. Ahora debemos entender que ellos tienen una etapa de formación y llegarán a un momento, por lo menos en nuestro pueblo, lo que nosotros ya llamamos el bar mitzvah o bar mitzvah, donde llegarán a tomar decisiones de si ese es el camino que quieren seguir o no. Pero hemos agotado toda una cadena de conocimiento y hemos demostrado a través de todo un ejemplo de vida cómo se debería llegar a vivir. Jacob es una persona coherente en sus hechos, definitivamente sí, para ese momento inclusive ya su nombre era Israel, una persona que es coherente con su nuevo estilo de vida, pero muchos de sus hijos no logran verlo. Joseph logra entender ese mensaje. Esto también nos lleva a entender el principio de individualización. ¿Cómo anhelaríamos que todos nuestros hijos, que los hijos que tengamos, sean en algún momento personas entregadas a Hashem con todo su corazón, como quizás tú y yo hoy estamos buscando serlo? Pero también debemos entender que no todos lograrán entender ese mismo principio y que muchos tendrán que pasar procesos como los procesos de Yehudá y llegar a encontrarse en escenarios en los cuales llegarán a admitir su error y Hashem en su infinita misericordia concederá el perdón y dará una mayor y más grande bendición como la que le entregó a través de Tamar. Pues sí, amor, no sé si tienes alguna otra cosa que agregar, mi querido bebé. Pues ya estamos nos queda un minutico. No, pero nos quedan 10. No. Son las y 50. No, pero... ¿Ah, no? Ay, perdón, lo siento. Bueno, Tengo mal el reloj. Lo siento. ya estamos casi bordeando Ok. la horita. Y mejor dicho, no se acaso tiempo de saludar a nadie. Pero bueno, saludamos a todos los que se han estado conectando y han estado allí escribiendo. Los saludamos. Definitivamente toda familia puede corregir sus patrones cuando se somete a la verdad de la Torah. Sí. Toda. Hashem no pide perfección, pero sí pide honestidad y rectificación. Bueno, él dice, sed santos como yo soy santo, pero se refiere a esa santidad práctica, no a esa santidad que muchos lo han metido como en la burbuja de la religiosidad, sino una santidad práctica, una santidad que lleva a la humildad, a reconocer, porque justamente la redención llega es cuando
en estos 3 ejemplos que vimos, un Yehudá que reconoce, una Tamar que persevera, un Joseph que actúa con propósito. Es importante esto y a mí me llama la atención de lo que hablamos de justamente de Yehudá, porque más adelante en las otras parashot vemos cómo él se pone por Rehubén cuando Joseph estaba ya ahí como segundo al mando. Es que él cambia. Sí, es que él cambia, hay un crecimiento, crecimiento. Y él dice, no tomen a Rehubén porque si no mi papá se muere, cójanme a mí, déjenme a mí aquí en Egipto, porque el faraón Joseph lo había pedido así. Entonces, a Benjamín, no permite que a Benjamín lo tomen. A Benjamín, sí, el menor, perdón. Ay, sí, hoy no sé. Es que son 12, hoy no se me dieron los nombres, pero a Benjamín. Sí. Y Yehudá toma el puesto por él, le dice a Joseph, no, tómame a mí. Entonces ahí vemos un hombre ya maduro, un hombre que ya es capaz de dar su vida por uno de sus hermanos, y más que todo por su padre, porque sabía que si Benjamín no iba a llegar, ahí sí ya es Israel, iba a morir. Eso le dijo. Pero su merced se me está adelantando a otra para allá, hágame el favor. Sí, pero es que es lindo ver el crecimiento de Yehudá cuando hay humildad, cuando hay el proceso, cuando hay este tipo de soltar el orgullo, de soltar la banalidad, de soltar todo esto y crecer en lo que, como nos decía Rab, ¿no? Todos tuvieron la misma oportunidad de escuchar a su papá, pero no todos tomaron las mismas decisiones respecto a las enseñanzas. Entonces, bueno, que Hashem nos permita a nosotros ser como ese Yehudá que a pesar de sus errores reconoce, cambia y hay una transformación. Hubo una enseñanza que me tocó abordar y era que el ser santo no indicaba el no cometer errores. No, vamos a cometer errores. El ir hacia el camino de la perfección y la santidad es aceptarlos, corregirlos y hacer ese tikkun. Y es lo que hizo Yehudá. Mi querido Rab, ¿hay alguna otra cosita que quieras, por favor, decirnos? Agradecerles por hoy tenerme en este programa tan maravilloso de Adam Bejabá. Es un privilegio de verdad compartir con ustedes, con toda nuestra audiencia que ha estado allí conectados, súper juiciosos. Les enviamos un saludo muy especial a todos ellos y esperamos seguirlos teniendo en próximos programas también aquí conectados, aprendiendo en este caso de la sabiduría que Hashem nos entrega a través de la vida de nuestro querido Moreh Gamaliel, de nuestra querida Arlet, y que sigamos creciendo en ese conocimiento de Hashem en todos los aspectos, repasando esos parashot. Esto es una manera maravillosa de hacer tikkun, de hacer restauración. Así que el Eterno continúe bendiciendo este programa tan extraordinario de Adam Bejabá. Así es. Y no sin antes decirles, recuerden que nuestra casa es la primera yeshiva literal de los hijos. Es la primera yeshiva. Entonces, si los hijos ven padres que culpan, aprenderán a culpar. Si ven padres que admiten, aprenderán humildad. Si ven padres que reparan, aprenderán restauración. Si ven padres que evaden, aprenderán a esconder. Y si ven padres responsables, aprenderán grandeza. Entonces, harta responsabilidad tenemos como papás. Sí. Dios mío, Señor, ayúdanos, oh Señor, ayúdanos. Bueno, para el próximo programa sí les prometemos que vamos a tener más participación y a leer los comentarios. Sí, pero bueno, gracias por habernos acompañado. A todos, gracias. Haber estudiado con nosotros esta parashá tan interesante. Cada parashá tiene mucha tela de dónde aprender, de dónde sacar, de dónde crecer. Así que pues, Rab, amor, ya nos despedimos. Sí, ya nos despedimos. Gracias a todos los que se conectaron a Bejabá, a todas las mujeres imperfectas como yo. Y hombres imperfectos como nosotros. Así es, espero que estamos en camino de perfección. Gracias, mi querido Rab. Que esta no sea la última vez que estés con nosotros. Que sea la primera. Shalom. La primera de muchas. A ver. Eso, chao a todos. Shalom, shalom. Somos uno, somos Adán Bejabá, creados para crecer, para transformar. Volvamos al principio, al diseño original, al amor de la palabra.
quiere enseñar. Permite que Él te moldee otra vez, que reconstruya lo que creíste perder. Porque en las manos dejas ser.